Ok. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con la enseñanza de hoy. Vamos a empezar con una palabra de oración, así creo que va a estar un poquito más frente a ustedes. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por permitirnos estar en tu casa, Señor, un domingo más. Te ruego que traigas con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, y que tú apresures sus pasos, quita todo obstáculo, quita todo estorbo, Señor, y que ellos puedan llegar con bien a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el tema que llevamos a cabo acerca de la bibliología. Y lamentablemente la semana pasada tuvimos un inconveniente técnico y la transmisión no se pudo llevar a cabo. Es decir, todo lo que se habló la semana pasada, usted lo que haya almacenado en su disco duro es lo que va a tener. Lamentablemente no pudimos tener el grabado completo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso nada más sobre el tema de los puntos que estamos hablando acerca de la superioridad de la Biblia en cuanto a las profecías bíblicas, y vamos a seguir avanzando. Habíamos hablado el día domingo que específicamente hablando acerca de las predicciones, las profecías las podemos clasificar en tres puntos. Una es profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que han de cumplirse. Y dentro del punto de las profecías que ya se cumplieron, vimos de hecho bastantes ejemplos bíblicos que demostraron que muchos personajes del Antiguo Testamento recibieron una profecía de parte del Señor. Se les reveló quizás a través de un sueño, quizás a través de un profeta, y estas personas inclusive pudieron vivir para poder experimentar el cumplimiento. Otros recibieron la profecía y anunciaron que iba a venir un acontecimiento, pero ellos ya no estaban presentes. Sin embargo, la Biblia nos muestra con su testimonio de que la palabra del Señor fue cumplida a cabalidad. Y de hecho, recordamos que los israelitas conocían que a través de la ley, el Señor había dejado en claro de que el tema de la profecía no se debía tomar a la ligera, ya que había y existían aún en tiempos antiguos falsos profetas, personas que se hacían llamar profetas de Dios y anunciaban revelaciones y nuevos misterios, y sucede que eso no se cumplía. ¿Y qué decretaba la ley en cuanto a estos falsos profetas? Esos falsos profetas tenían que perecer. El pueblo los iba a apedrear. ¿Por qué? Porque se estaban atribuyendo algo que no les competía. Se estaban atribuyendo una supuesta revelación que no venía de parte de Dios. Entonces creo que esto inclusive, hermano, es una lección para nosotros el día de hoy. ¿A quién le prestamos atención? Muchas veces en estas iglesias de estos movimientos carismáticos se escandalizan cuando supuestamente un tal profeta va a ir a un lugar a predicar o a enseñar. Y todo es por el misticismo de no, yo quiero ir a ver qué me va a revelar él acerca de mi futuro. Yo no sé si usted ha oído alguna de estas iglesias donde se hacen este tipo de servicios y entonces llega un momento en plena adoración y entonces este profeta manda a las personas a que pasen adelante y entonces lo que está esperando es que la persona se le acerque y le diga una palabra de parte de Dios al oído. No sé, que le diga que a lo mejor en un futuro va a hacer tal cosa, o el Señor lo va a mandar para tal lugar, o el Señor lo va a llevar a servir a tal lugar. Y créanme, hay personas que van precisamente es por eso, porque quieren que un profeta le revele el futuro, pero no son capaces de abrir la Biblia y estudiar la palabra del Señor. Ellos prefieren creerle más la palabra a un hombre o a una profetisa que dice hablar de parte del Señor, y por eso son personas que, como dice la Escritura, son llevados por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque entonces este profeta supuestamente le revela algo y usted entonces crea esa palabra y de hecho le cree más, que no importa si contradice la Biblia, y al final vienen todo este tipo de problemas. Pero cuidado, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura y es la palabra del Señor. Usted quiere saber qué va a acontecer en el futuro, no tiene que estar consultando a ningún astrólogo, a Nostradamus, a nadie, y tampoco una persona que afirma poder decirle el futuro. Vaya a la Escritura y estudie la palabra del Señor. Entonces, en las profecías que ya se cumplieron, mencionamos muchas acerca de los que hacían referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde un principio, desde el anuncio inclusive de Dios cuando le dice y sentencia a la serpiente, diciendo que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a herir la cabeza de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Todo eso apuntaba al Mesías.
y pasamos por muchas, les había comentado, del cumplimiento de más de 300 profecías que hacían alusión al Mesías. Se cumplieron. Entonces esto es algo que sencillamente nos debe maravillar, porque ningún otro libro tiene esta cualidad como lo tiene la palabra del Señor. Entonces, estábamos entrando en la semana pasada en hablar acerca de las profecías que se están cumpliendo. Vamos a entrar al punto en las profecías que se están cumpliendo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No se peleen, hermanos. No se peleen. Ok, en cuanto a las profecías, hermanos, que se están cumpliendo en nuestros días, evidentemente la evidencia está a favor de la veracidad de las escrituras. Sencillamente podemos ver un ejemplo muy claro acerca de las profecías que todavía se siguen cumpliendo, y una de esas es hablar acerca de la nación a la que le fue revelada la palabra del Señor y el propósito del Señor para con la humanidad, y es hablar acerca de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel sobrevive hasta nuestros tiempos, a pesar de haber sido el pueblo que recibió las más encarnizadas persecuciones que registran la historia. Mire, si hablamos del único pueblo que Satanás quería destruir sí o sí, era el pueblo judío. Satanás no tenía problemas con que los egipcios siguieran avanzando en su cultura, en su religión, en su civilización. No tenía problemas con que los pueblos de Canaán, los amorreos, los jebuseos, los fereceos, los anaseos y todos los seos, ¿verdad?, que ellos progresaran y prosperaran, porque al fin y al cabo ellos no tenían una fe en el Dios verdadero. Entonces siempre el blanco de ataque desde un principio, ¿quién fue? El pueblo de Israel, porque allí estaba el propósito del cumplimiento de la salvación que vendría no solamente a los judíos, sino la salvación que iba a ser manifestada para todo el mundo. Entonces entienda, la esperanza de la humanidad en el sentido de la propagación del evangelio estaba en juego con la descendencia de Israel. ¿Y de dónde iba a venir el Señor Jesucristo? Del linaje de David. Iba a ser un descendiente de los judíos. Por eso es que fíjense cómo por tanto tiempo hubo un esfuerzo donde la fuente detrás de este ataque era Satanás mismo, para eliminar al pueblo judío. Fíjense que vemos este ataque primariamente de una manera despiadada en el mismo Egipto. Egipto, que llegó a dar una orden que todo varón que naciera lo eliminara, lo matara. O sea, ellos querían impedir que la propagación de Israel continuara, porque Israel se multiplicó, hermanos, sobremanera. O sea, se fueron una cantidad de 70 personas a Egipto, y usted ve 400 años después y había ya unos cuantos millones de judíos en ese momento. Evidentemente no existía redes sociales, no existía televisor, los judíos podían tener muchos hijos, pero me refiero a que siempre se intentó eliminar el pueblo de Israel. Entonces, lo que nos debe dar a nosotros tranquilidad del cumplimiento de esta profecía es que quien dijo que Israel iba a permanecer en la historia humana y no iba a desaparecer no fue Abraham, no fue el mismo rey David, no fue ningún profeta, fue la palabra de Dios misma. Si usted quiere puede buscar el profeta Jeremías, capítulo 31, 3:1. Voy a tener que decirlo de uno a uno para que me escuchen. Capítulo 3:1, versículos del 3:5 al 3:7. Sí, porque si lo digo junto, no sé por qué razón se me confunde. Sí, hermana, léalo con voz fuerte, por favor. Amén. Sí.
Amén. Si usted está leyendo el texto, hermanas, no sabe cuál es el texto. Ajá, Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 37. Versículos 35 al 37. Veía cara de preocupación, pero las hermanas estaban, creo que, confundidas con el texto. Entonces, la hermana acaba de leer unos pasajes donde el Señor hace una comparación que es imposible de poder resolver. Y Él dice, si faltaren estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Está hablando de la operación que hacen los astros, las estrellas, la luna que da el sol, el funcionamiento del mar, etc. Dice, si faltaren estas leyes delante de mí, la descendencia de Israel faltará para no ser nación. O sea, en pocas palabras, el Señor está diciendo que es más probable que el sol dejara de aparecer, que la luna no se presentara más, o que el mar dejara de funcionar como funciona, antes que Israel quede eliminada como una nación. ¿Me explico? O sea, es una promesa, hermanos, contundente. Y a veces usted pregunta y dice, pero ¿cómo entonces se puede comer o digerir? Que a veces el Señor amenazaba al pueblo de Israel cuando pecaba y cuando hacían cosas malvadas y el Señor hablaba de destrucción, correcto, pero no era una destrucción, hermanos, completa. Fíjense que inclusive cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y usted sabe que ellos van transitando por el desierto, y ya en ese mismo momento usted ve una rebelión del pueblo de Israel. ¿Y qué clase de pecado? Fíjense que Moisés le dice al pueblo de Israel, ustedes han cometido un gran pecado. No fue poca cosa cuando edificaron el becerro de oro. Fue algo bien serio ese pecado de idolatría. Y fíjense que llegó el Señor a decirle a Moisés que se apartara y que él iba a destruir al pueblo de Israel. Y el Señor no estaba jugando con esa advertencia. Pero ¿qué pasa? Cualquiera diría, pero entonces, si el Señor destruía el pueblo, ¿qué iba a pasar? El Señor dijo, yo haré de ti, hablando de Moisés, una descendencia nueva. Es decir, Él no iba a exterminar a Israel. Sabemos que Israel intercedió y sabemos que la ira del Señor no permitió que destruyese completamente el pueblo de Israel. Pero fíjense que Dios le dijo a Moisés que iba a levantar de él, de su descendencia, una nación nueva. O sea que si todos los israelitas hubieran perecido en el desierto, de Moisés iba a venir una nueva generación y se iba a mantener el cumplimiento, porque el Señor ya había dicho esto. Usted puede decir, bueno, pero en el tiempo de los reyes, Israel fue llevado cautivo por los asirios y fueron dispersos. El Señor guardó un remanente en Judá, que fue también llevado cautivo a Babilonia, pero también ellos regresaron. El Señor, hermano, siempre, aunque fuera un remanente, iba a cuidar al pueblo de Israel. Vino el decreto que tramó Amán para eliminar a los judíos. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando y estudiando el libro de Esther. ¿Y qué pasó? Ese decreto era para exterminar a todos los judíos en todas partes del imperio. Y miren cómo el Señor obró para que los planes del malvado Amán, como lo llama la reina Esther, del malvado Amán, fuera destruido. Pero ese plan, ¿cuál era? Querían eliminar el pueblo judío. Y van pasando los siglos y ese siempre fue el centro de ataque. Pero eso es una de las promesas que hoy vemos cumplidas y que se siguen cumpliendo. Israel sobrevive. ¿Qué dice el libro del profeta Joel? Capítulo 3, versículo 20. Joel 3, versículo 20. Si alguien lo va a leer, léalo con voz fuerte para que podamos escuchar, por favor. No se peleen, hermanos, yo sé que hermanos, 3:20. Díganme. Amén. Pero Judá está haciendo referencia al reino del sur, a esas dos tribus que el Señor había preservado, y dice, será habitada para siempre, y dice, y Jerusalén por generación y generación. O sea, está hablando allí de una perpetuidad que iba a tener el pueblo de Israel. Hermano, esto no se ha visto con muchas civilizaciones. De hecho, muchos pueblos que en un principio leíamos en las escrituras, hoy en día no existen. ¿Y saben por qué no existen? A ver, ¿por qué hay muchas de estas naciones que hoy en día no existen cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento? Exacto, es por juicio.
Porque de hecho, fíjense que la escritura le dice a los descendientes de Israel que en un momento no ataquen a los edomitas porque son sus parientes. Recuérdense que los edomitas eran descendientes de Esaú y Esaú era hermano de Jacob. Y el Señor le da instrucciones a los israelitas que no atacaran a los edomitas porque ellos eran sus parientes. O sea, tenían que llevarse son de paz. Pero resulta que en un futuro Edom se levanta y trata de atacar y dañar a Israel. Y entonces hay un anuncio y una profecía para Edom de su destrucción. Pero ¿qué pasa? Viene el cumplimiento de la promesa que Dios le da a Abraham cuando dice que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Todo pueblo que se levantó acérrimamente contra Israel y quiso destruirlo, el Señor intercedió a favor del pueblo de Israel y por eso estas naciones quedaron destruidas. Hermano Valirio, ¿usted iba a comentar algo? Correcto. Correcto. Nosotros leemos en las Escrituras, hermanos, que el Señor es grande en misericordia, de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es verdad, nosotros confiamos y como hijos de Dios aún aceptamos de que de verdad el Señor es misericordioso. Pero hermano, hay un límite también para todo. ¿Y qué pasa? Hay gente que a veces no se da cuenta que el Dios inclusive todavía manifestaba la bondad y la misericordia con estas naciones enemigas de Israel, que muchos extranjeros que huían de sus pueblos y se injertaban en Israel y querían formar parte de Israel, esas personas al final abrazaban la fe, abrazaban esa adoración al único Dios verdadero. Y vemos en las Escrituras registros como por ejemplo Ruth la Moabita, ¿verdad? O Rahab, que vivía en Jericó, que tuvieron una fe genuina, que creyeron y que se salvaron, y que no eran de nacimiento israelitas, pero se integraron al pueblo de Israel. Entonces, el punto es que en el pueblo de Israel hubo muchos ataques, y el Señor utilizó a Israel, como bien lo dijo el hermano Lirio, como vara o instrumento de justicia, y en muchas partes de la Escritura dice que hasta que llegue al colmo o hasta que llegue al nivel de su maldad, y entonces el Señor emitía un juicio. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de ello. El Señor mandó a quien, al profeta Jonás, a que anunciara arrepentimiento a qué pueblo, a Nínive. Pero hermano, los asirios también recibieron su juicio. Esa generación que se arrepintió en Nínive en aquel momento, perfecto, pero no significa de que los asirios después continuaron el resto de sus días felices. Hubo después en futuras generaciones juicio para igualmente los asirios y los que vivían en Nínive. Entonces, ¿qué nos dice el texto de Isaías 66, versículo 20? Isaías capítulo 66, versículo 20. Porque esto de hecho era uno de los textos que se le dificultaba mucho a los exegetas o a los teólogos hace muchos siglos atrás, y no podían entender cuál era en sí el significado que tenía este pasaje. Hoy en día, en esta parte de la historia, nosotros que tenemos la revelación completa, que estamos muchos siglos después, nos damos cuenta del cumplimiento de la palabra del Señor. Isaías 66, 20. 66, 20. Leo: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y usted puede leer que el inicio del texto dice que traerá a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sabía que Israel iba a ser disperso. Israel iba a ser disperso. Aún cuando regresa de Babilonia, un buen grupo para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo, no el 100% de los israelitas regresaron. Aún cuando nos vamos a los evangelios y nos damos cuenta
de que se celebraba las fiestas judías allí en Jerusalén, el texto dice que muchos judíos de diferentes partes que vivían ya en otros lugares venían allí al lugar a ofrecer sacrificios, porque Jerusalén estaba allí el templo y era el lugar de adoración que los judíos entendían como el lugar que Dios había puesto para dar ofrenda y para hacer estas celebraciones, pero venían de muchas partes del mundo. Y hoy en día nosotros damos por sentado que el Señor permitió ese cumplimiento, y en este siglo pasado podemos ver que Israel como nación se puede nuevamente reunir y está ahora como el Estado de Israel. Y aunque no significa que el 100% de los judíos, hablando de esa raza, ese linaje, está físicamente en Israel, estamos hablando de que el Señor trajo de todos los lugares donde estaban dispersos y hoy en día están en su tierra. El profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 28, nos da otro texto que hace referencia a el cautiverio que ellos iban a tener, los iba nuevamente a reunir en su tierra. ¿Quién quiere leer Ezequiel 39, 28? Ezequiel 39, 28. Sí, léalo. Léalo, hermano. No, ya va. Ezequiel 39. 39, 28. Ajá. Ahí dice: y sabrán que Jehová sus hijos, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna ¿dónde? Su tierra, sobre su tierra. Iban a regresar. Y ellos iban a ver eso, hermanos, como una promesa del Señor que no iba a dejarse de cumplir. Yo sé que nosotros lo leemos y nos dice, y es para nosotros fácil decir, el Señor cumple lo que dice, pero créanme que para ellos en ese momento era tiempo de gran tribulación. O sea, haber sido llevados cautivos, por lo menos los que fueron a Babilonia. Hermano, no hablamos de que fueron 2 años, no fueron 3 años. Estamos hablando de ¿cuántos? 70 años en cautiverio. Muchos que fueron allí murieron en Babilonia. No vieron ese cumplimiento. Pero muchos de los que nacieron allí y sabían de la profecía, estaban esperanzados de que en algún momento iban a regresar en el cumplimiento del tiempo. Actualmente hay países en crisis fuertes. Podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Venezuela, y decimos 25 años en una situación, en un modelo de gobierno terrible, y los cubanos pueden decir más. Bueno, imagínense 70 años en cautiverio, donde usted literalmente era como un esclavo en esa nación, donde sus derechos no valían prácticamente nada, donde usted era visto como un perro muerto. Pero esa gente en ese lugar tenía esperanza en que Dios iba a cumplir su promesa. Otro punto que podemos darnos cuenta acerca del cumplimiento de las profecías es que hasta el siglo pasado se limitaba exclusivamente, hablando acerca del aumento de la ciencia, a algunas poblaciones en general. Pero hermanos, el aumento de la ciencia predicho en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, si usted lo trata de analizar a los niveles en los cuales nosotros hoy en día estamos, usted se va a dar cuenta de que el cumplimiento de esta profecía es asombrosa en comparación a cualquier otra época de la historia. Actualmente, hermanos, la humanidad ha adquirido unos vastos conocimientos en materia científica y en cualquier otro campo que no se puede comparar con ningún otro siglo. Si usted se va al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mire lo que dice el texto: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y dice, y la ciencia se aumentará. Y la ciencia, ya estamos hablando del mismo concepto que nosotros hoy en día entendemos como ciencia. Y dice, aumentará. Hermanos, entre el siglo pasado y nuestro siglo presente, la ciencia dio saltos abismales en cuanto a tecnología.
sin irnos muy lejos, o sea, ¿quién se imaginaría, por ejemplo, en los años 50 o 60, de que iba a existir un dispositivo como un teléfono celular que le iba a permitir a usted comunicarse en cualquier parte del mundo? Y que no solamente allí usted podía llamar, sino que usted ahora puede hacer videos, usted puede conectarse con cualquier persona, si esté en África, si esté en Australia, en tiempo real y poder verlo en el mismo momento. Y eso por mencionar solamente algunas de las funciones que tiene el teléfono, porque el teléfono reemplaza una cámara, reemplaza una grabadora digital, reemplaza un GPS de un auto, un dispositivo extraordinario. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién se iba a imaginar en los tiempos de Pablo que iban a haber aviones transportando a personas? Eso en ese tiempo era impensable. El aumento de la ciencia. Y quizás hace 10 años atrás o 15 años atrás nosotros decíamos, no, ya esto ha avanzado demasiado. Aparece el internet por allá, por el año 2000. Eso va a revolucionar el mundo, dijeron. Perfecto. Es verdad que ya no es lo mismo de antes. Y pensaríamos, ¿verdad? No, ya todo debe tener un límite, tiene que tener un stop. Ahora empezamos con la era de ¿qué? De la inteligencia artificial. Y llegará el momento, hermano, donde literalmente puede que entren a la iglesia algunos robots acompañando a personas y hay que predicarles el evangelio también a los robots. Pero me refiero a que son cosas que veíamos quizás en películas, que lo veíamos como una ficción, una fantasía, pero que se está haciendo una gran realidad. Y eso nos muestra, hermano, no solamente el cumplimiento profético, sino de que dice acerca de este pasaje que leímos de Daniel, dice que se cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que estos son inclusive señales del fin. Nunca hemos estado en un momento tan inminente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo como ahora. Cada vez más estamos más cerca de ese momento. También, hermanos, cuando hablamos acerca de profecías que se han cumplido y que se siguen cumpliendo, podemos hablar acerca de la corrupción que ha sufrido en la historia la congregación, la iglesia de Cristo. Cuando digo la iglesia de Cristo me refiero a todos los creyentes que desde el Hechos capítulo 2 han creído. Porque recuérdese que aunque usted pueda ser miembro de esta iglesia local, todos los que han nacido de nuevo son miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, que evidentemente muchos ya han partido, ya han muerto, sí, pero tanto ellos como ustedes están en Cristo. Entonces el punto es que la iglesia jamás había experimentado una apostasía tan grande como la que estamos nosotros viviendo en estos tiempos. Pero ahora no significa de que como ahora sea evidente y claramente la apostasía, no existía en los tiempos de los apóstoles, porque sí había. Fíjense que es algo que inició en el momento de la primera iglesia, y no solamente en la iglesia. Fíjense que siempre han existido falsos profetas, personas que trataron de engañar al pueblo de alguna manera, pero la apostasía se manifestó cuando estaban los apóstoles echando el fundamento, estaban enseñando las verdades de la Escritura, lo que el Señor quería que quedara plasmado en su palabra, y ya estaban personas provocando el tema de la apostasía. Fíjense lo que dice el segundo libro a Timoteo, o la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Las personas dicen segunda de Timoteo, pero es segunda carta a Timoteo, porque Timoteo no escribió la carta, es Pablo a Timoteo. Por eso siempre hago esa salvedad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y después que usted lea estos versículos, usted puede analizar y reflexionar y decir, ¿se ha cumplido esto? ¿Yo he podido ser un testigo ocular de esto? ¿O esto es mero cuento? Dice el texto, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a estos evita. Entonces, está mostrando aquí el título, de hecho, que tiene el capítulo 3, el carácter de los hombres en los posteriores días. Y hermano, no es de extrañarnos que de hecho los referentes, hablando de este cristianismo secular y paralelo que hay por allí, son hombres que tienen estas características. O sea, usted, por ejemplo, si usted agarrara a una persona en el mundo que no fuera creyente y le preguntara a qué predicador o qué pastor cristiano usted conoce, él no le va a decir dos teólogos de antaño que quizás nosotros estudiamos o predicadores de sana doctrina que nosotros conocemos. Él le va a decir de repente un Cash Luna, o le va a decir un ¿qué? Un Guillermo Maldonado, o le va a sacar quizás un, no sé, el Joel Austin y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque son los que tienen la mercadotecnia a su favor, son los que tienen poder para propagar de todos lados, son los que están vendiendo libros como locos. De hecho, son los que tienen corrompidas las librerías. Usted va a una librería cristiana, ojo, no una librería secular, usted va a una librería cristiana y es difícil que usted consiga material que realmente vale la pena leer. Usted se pone a leer todo tipo de literatura y estos son principalmente muchos de esos autores. Entonces el libro Despierta el campeón que hay en ti, la oración de Javes, en el sentido que no es el bíblico, ¿no? Como para que la persona trate de empoderarse de esa promesa y declarar y declarar. ¿Qué clase de libro estamos leyendo? O el libro Buenos Días Espíritu Santo de Benijín, que si usted lo lee, usted se vuelve un súper carismático, porque hace unas cosas, le atribuyen unas cosas tan extrañas al Espíritu Santo, y eso es terrible, es delicado. Pero es difícil conseguir buena literatura. ¿Por qué? Porque lo que está abundando son personas que andan con todas estas características. Y dice avaros, díganme ustedes si no hay allí avaricia y vanidad en todo esto. Por supuesto que la hay. Sin embargo, dice el texto que leímos, amadores de los deleites más que de Dios, y dice que tendrán apariencia de piedad. Por eso, hermano, no se confunda, no diga, ay hermano, pero uno no debe juzgar porque uno no los conoce. Hermano, la Escritura dice, van a tener apariencia de piedad. El pastor lo ha puesto en ejemplo. El pastor dice, ¿acaso usted cree que el Señor Satanás, el maligno, va a presentarse delante de usted como un demonio con cuernos y cachos y con un tridente? O sea, no, él lo va a hacer como un ángel disfrazado de luz. Un ángel que irradia, que cualquiera que lo ve dice, wow, qué maravilla. Entonces, muchas personas en nuestros tiempos están lamentablemente engañados, pero hay otros que, aunque tú le puedas decir la verdad, dice, bueno, no importa lo que me digas, pero a mí me gusta como él habla porque me motiva. A mí me gusta como él habla porque no se siente una emoción cuando él habla. Eso no es el Evangelio. Pero bueno, eso la Escritura nos lo ha revelado y tenemos que entender lo que dice el texto sagrado. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda carta, sí, del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 4. Lo va a leer, hermano. Léalo, hermano. Así es, habla de las consecuencias que van a tener estas personas y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros. Es terrible la cantidad de desastres que usted escucha por internet, pero una de estas mujeres, que inclusive se hace llamar profetisa de nuestros tiempos, en una extracción que yo vi de una de las enseñanzas que decía, ella estaba hablando de que ella podía meter a una persona en el cielo, pero dijo, a punta de dólar te meto en el cielo. Yo digo, ¿what? O sea, está hablando que la salvación se puede de alguna manera negociar con dinero. Así dice textualmente, a punta de dólar te meto en el cielo. O sea, pero la cuestión es, hermanos, que la misericordia del Señor ha sido manifestada sobre nosotros y estamos en una congregación que estudia la palabra del Señor, pero hay lugares donde se enseña esta clase de locuras
Y la gente dice amén y aplaude. Y la gente se levanta feliz y no se dan cuenta. Sí, venden terrenos en el cielo. Hay muchos que empiezan a recolectar los diezmos y la ofrenda de esta forma. A ver, los que van a dar una ofrenda de 300, 500 dólares por acá, por favor, perfecto, aplaude hermano, qué bendición. Los que van a dar 400 por aquí, pero ven acá, como dicen los dominicanos, pero ven acá. O sea, es terrible y como les digo, muchos de ellos son cómplices en esta situación. Muchos de ellos, desgraciadamente, no se les ha hablado quizás verdaderamente el evangelio y creen que están en la verdad, pero es la misma astucia del enemigo con sus artimañas que ha logrado cauterizar la mente de estas personas que con apariencia de piedad van a engañar a muchos. En la segunda carta a Timoteo, se lo voy a leer, capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjense, dice, no sufrirán la sana doctrina. No van a querer escuchar la verdadera sana doctrina. Mire, usted invitar a una persona de estas congregaciones, a una de estas iglesias, que le va a hablar acerca de la salvación, que le va a hablar de Cristo, que le va a hablar sobre arrepentimiento, que le va a hablar de dejar el pecado, que le va a hablar de vivir una vida en santidad, y va a decir, no, ¿qué es esto? Esto no es para mí, y se va a ir de aquí. ¿Por qué? Porque si la iglesia no tiene luces, si no hay un grupo de danzas al frente bailando, si no tiene música que lo haga mover, y si el mensaje no me inspira a ser el que yo quiero ser, a descubrir el campeón que hay en mí, eso no es para mí. Así, hermano, de terrible está el cristianismo paralelo. Podemos hablar de un cristianismo paralelo, porque, hermano, no toda iglesia, aunque tenga un título de cristiana, está predicando la verdad. Y lamentablemente son multitudinarias las que tienen este tipo de enseñanza. Pero es lo que dice el texto, dice, se amontonarán maestros conforme a qué, a sus propias concupiscencias. O sea, la persona que está allí dice, yo quiero que me sigas hablando así, yo quiero que me sigas animando de esa forma, yo quiero seguir escuchando esas palabras. Pero es alimentando a qué, a sus propias concupiscencias. ¿Acaso el ser humano no es avaro? ¿No quiere vanagloria? Hablamos de que eso es una... De hecho, el mismo cristiano lidia con cosas parecidas, como el orgullo también, la soberbia. En el mundo más todavía. Pero a ellos les gusta que sea lo que le hablen al oído. Y en ese sentido ellos se sientan cómodos. Así que el tema de la apostasía, hermanos, lo vieron los apóstoles, lo vivieron las siguientes generaciones. Vemos a maestros en la palabra del Señor, a teólogos, ya teniendo inclusive debates teológicos con otros que se levantaban, trayendo nuevas interpretaciones. Y que inclusive por eso fue necesario hacer unos concilios para que quedara en claro que la postura de tal susodicho como es el pastor quedara descartada. Porque se levantaba siempre uno con una interpretación especial y diferente. Pero bien cierta la escritura cuando fue en este caso el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Gálatas, que si aún nosotros o un ángel del cielo les revelara un evangelio diferente, sean atentos. El apóstol Pablo se incluyó a su grupo de apóstoles y dijo, o un ángel del cielo. Y fíjense que lo que dio inicio y partida a muchas de las sectas que hoy conocemos, que fue revelación de supuestos ángeles. Pero hermano, la Biblia no se contradice. Y miren lo importante de esto, porque hay de hecho un acontecimiento en el libro de los Reyes, cuando el Señor manda a un profeta a darle un veredicto y una sentencia a un rey. Y va y le dice el profeta al rey el juicio que ya Dios había determinado para él. Y este profeta se regresa, y la escritura dice que el Señor le había dicho a ese profeta que no se regresara por el mismo camino y ni se sentara en ningún lugar a comer y a beber. Y el texto dice que otro de los profetas de la época, antiguo, ya más adulto, va y le manda la invitación a ese profeta que le dio el anuncio al rey para que fuera a su casa y para que comiera con él. Y el profeta iba determinado diciendo, no, el Señor me dio instrucciones a mí bien claras
de que yo continuara por este camino y que no me detuviera en ningún lugar a comer y a beber. Y el profeta va, el anciano, y habla con este hombre y le dice, pero mira chico, yo soy profeta como tú, yo también soy profeta como tú, y un ángel del enviado me dijo que te llevara conmigo para que comieras y tuvieses estancia en mi lugar. Y este profeta de Dios que había escuchado directamente la palabra del Señor dijo, bueno, no, si tú eres profeta y si te lo reveló un ángel, vamos contigo. Y dice la escritura que fueron a su casa, se sentaron, estaban comiendo, y después al profeta anciano el mismo Señor le reveló directamente a él para que le diera unas palabras a ese joven profeta de que no te había dicho yo que en ningún momento comieras, bebieras, ni te regresaras por el mismo camino por el cual te había enviado. Y entonces vino un juicio sobre ese joven profeta. Y dice la escritura que cuando ese muchacho salió de ese lugar, un león joven fue y lo mató. Y vemos que en efecto eso fue un juicio, porque después cuando el anciano profeta se acerca al lugar, estaba, dice la escritura, el león al lado del burro donde iba el profeta y el cadáver. O sea, el león no atacó al burro y no se comió el cadáver del profeta. O sea, usted se da cuenta que eso fue un juicio enviado de Dios. Pero note la coincidencia de que este profeta le dijo que había sido un ángel. O sea, ahí estamos dándonos cuenta, hermanos, de que hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, no, el Señor me reveló tal cosa. Tenga cuidado. Porque usted no sabe si eso que esta persona le está diciendo es algo que sencillamente están haciendo de su corazón. Es una mera emoción. Mire, les voy a contar una anécdota. Un día estaba yo trabajando en un supermercado aquí hace como 6 años atrás. Y normal, estaba acomodando los productos, como ahí está trabajando ahora el hermano Raúl. Y en eso una persona se me acerca, todo misterioso. Y me dice, yo tengo una palabra de Dios para ti. Entonces yo lo veo y yo digo, sí, dígame qué me quiere decir. Entonces el hombre empezó como si estuviese adivinando. Empezó, yo veo algo en tu futuro especial de parte de Dios, así como si estuviese profetizando. Y yo nada más me le quedo viendo y me dice, yo veo que el Señor quiere hacer algo contigo. ¿A ti te gusta algo mucho de la música? Y yo, hay un instrumento especial. ¿Qué instrumento te gusta a ti? Yo, pero ven acá, chico, ¿qué significa esto? Este hombre supuestamente me estaba dando una profecía de algo, pero usted lo veía como cuando alguien te está diciendo algunas palabras para que tú al final respondas y lo que él quiere que escuche. Y yo decía, pero ¿qué clase de cuestión tan extraña es? Pero hermano, aunque usted no crea, hay personas así en el mundo que han, según ellos, entendido que ellos son profetas y que a donde vaya Dios y le ponga en el corazón decirle algo a una persona, van y le empiezan a decir cosas. Entonces, gracias a Dios uno tiene conocimiento de la verdad, pero yo digo, ¿qué pasaría si un incrédulo escucha estas cosas? ¿Cómo va a digerir esto que le está diciendo esta persona? Al final yo le dije, yo soy creyente, gracias. Yo creo en la palabra del Señor, no te preocupes. Lo que el Señor vaya a hacer conmigo, lo va a hacer. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Entonces yo digo, si eso me pasó a mí, trabajando en un supermercado, quizás en cualquier otro lugar le va a pasar también a otra persona. Entonces hay que tener cuidado. El texto que les mencioné del libro de los Reyes, no lo tengo anotado acá, pero se los puedo dar exactamente cuando terminemos, porque es una historia de verdad bien interesante. Y es, hermano, que si usted está bien claro en lo que dice la palabra del Señor, si usted está claro en el fundamento, aunque venga un engañador a decirte, sí, la Biblia dice esto, pero Dios me dijo esto, ¿quién le va a creer? ¿En dónde usted va a depositar su confianza y su fe? Debe ser en el texto sagrado, en la palabra del Señor. ¿Usted va a opinar algo, hermano? Primer libro de Reyes, capítulo 3. Si quiere, 13. Si quiere, anote el capítulo y lo puede leer porque es bien interesante. Y así, hermanos, estamos hablando del punto de las profecías que se están cumpliendo. Y profecías, por supuesto, que han de cumplirse. Hay cosas, hermanos, que de hecho el pastor, cuando dio el estudio del libro de Apocalipsis, menciona. O sea, realmente la revelación que está escrita en Apocalipsis es sobre la historia de la iglesia, sobre la historia, el peregrinaje de la salvación a la iglesia, que el evangelio va a ser también compartido para pueblos gentiles y los judíos también que creyeran en Jesucristo. Y muchas cosas se han presentado en la historia que quizás hace 2000 años todavía para ellos era futuro.
pero hay acontecimientos que inclusive nosotros en estos tiempos vamos a seguir esperando. ¿Cuál es el acontecimiento extraordinario, maravilloso y el cual todos los cristianos están esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, como dijo un predicador, en la Escritura vemos que fue dicha una profecía sobre la venida del Mesías. La palabra lo dijo y se cumplió. Entonces, la misma palabra dice que ese Mesías va a regresar nuevamente por su iglesia. Y usted ve todo lo que hemos estudiado de las profecías en este corto estudio y usted dice, ¿cómo vamos a dudar de que el retorno del Señor Jesús va a ser inminente? Cuando ya inclusive tuvimos hay una evidencia histórica cuando el Señor Jesús pisó esta tierra. Hermanos, la Biblia habla de que cuando el Señor Jesús se presentó delante de muchos, ¿sabe cuánto era el número de personas que le vio? 500 personas. La veracidad en los tiempos antiguos de algo que había sido visto y que se podía certificar era con la presencia de 2 o 3 testigos. Si de repente había pasado un accidente y 2 o 3 personas vieron lo que pasó, al esas 2 o 3 personas testificar, mire, esto sucedió y de esta forma, ese testimonio era contado como la verdad. Por eso el Señor habla de que era peligroso que se corrompiera los testigos diciendo algo mentiroso, algo que no era cierto. O sea, los que iban a ser testigos tenían que decir la verdad. Pero imagínense que la Escritura dijera que solamente 2 discípulos del Señor lo vieron después de su resurrección y solamente 2 o 3 lo vieron en su ascensión. Hermano, de 2 y 3 a 500 es una cantidad más que exorbitante para decir cómo podemos negar tal acontecimiento. O sea, el Señor se encargó de que ante los ataques que iban a venir acerca de la veracidad de la vida y del ministerio del Señor Jesús, de que no hubiese ninguna tela de duda en todo lo que pasó en la pasión de Cristo. Su ministerio, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Entonces yo creo, hermano, que este estudio nos debe a nosotros dar ánimo para seguir creyendo en la palabra del Señor, para aún seguir creyendo en las promesas del Señor. De hecho, ayer en la clase de los caballeros teníamos una reflexión en el libro del profeta Samuel y hacíamos referencia a aquel momento cuando David está huyendo de Saúl, porque saben que Saúl de alguna u otra forma quería matar a David. No importó que su hijo Jonatán le dijera, papá, él no tiene nada contra ti, él es tu mejor aliado. No importó quien fuera del pueblo que le dijera, David no es tu enemigo. Él estaba insistentemente decidido a matar a David y lo intentó por muchas veces. Y aquí está un David huyendo, pasando trabajo, pasando de población en población, andando con sus mujeres, con sus hijos, con el resto de los soldados que le seguían, con sus familias, y pasando trabajo porque no podían estar tranquilos, estaban siendo acechados constantemente. Y entonces llega en este momento David y se presenta en el lugar del templo y habla allí con el sacerdote quien le está atendiendo, y en un momento él le pregunta, ¿no tienes allí algún arma? ¿No traje conmigo alguna espada o algún armamento que me sirva para la defensa? Y el sacerdote sabe que le dice, mira, sí, aquí hay una. Esta es la espada que tú utilizaste para matar a Goliat. ¿La quieres? Y la respuesta del rey David fue, ninguna como esa. ¿Y cuál era la reflexión? La reflexión es que David estaba pasando persecución, estaba pasando calamidades, estaba pasando injusticias, estaba pasando problemas fuertes, y David podía pensar en sí mismo y decir, Señor, pero tú sí defiendes. Señor, tú me utilizaste como un instrumento para darle libertad a tu pueblo de Israel. Yo no tengo la culpa de que se cante en el pueblo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, que eso fue lo que generó la envidia del rey Saúl. Y David así había sido leal, había tratado de cuidarse en todos los sentidos, tanto así que cuando se alió a uno de estos pueblos, el rey de estos pueblos enemigos decía, yo no he visto tacha alguna en ti. Verte a ti es como ver a un ángel de Dios. O sea, el testimonio de David era impecable, pero estaba pasando dificultades. ¿Y qué era necesario para David en ese momento donde venía el desánimo o quizás ansiedad? Recordarse de esa victoria que el Señor le había dado contra Goliat. Entonces, hermano, pensemos.
muchas cosas que a veces nosotros tenemos en dificultades, en dudas, y que a veces pasamos por momentos duros, no está de más que usted vuelva atrás, rebobine, como usábamos esa palabra cuando regresábamos las cintas de VHS, rebobine en su mente aquellos momentos en donde el Señor le libró de tantas cosas, donde la Biblia jugó un papel importante en su fe, de que usted se aferró a esa palabra y de que usted la creyó con firmeza. Voy a contarle un pequeñito testimonio porque ya estamos sobre la hora. Muchos años atrás, tenía creo que 14 años aproximadamente, mi papá tuvo un accidente de moto que casi fue mortal. Él evidentemente era el único que trabajaba y la familia tuvo que pasar por 3 meses duros porque no estaba el sustento de él, y mi mamá tenía que estar constantemente todos los días yendo, ayudándolo a bañar, llevándole los medicamentos, comida, y nosotros en la casa teniendo que velar por las cosas. Sin embargo, había en ese tiempo una moda en el país de alquilar teléfonos y vender los minutos para llamadas y todas esas cosas. Entonces, bueno, eso lo teníamos a la mano y yo le dije a mi mamá, mira, mamá, no hay problema. Yo me voy a poner a trabajar después que regrese de donde estoy estudiando, y me pongo a trabajar y bueno, el Señor proveerá. Hermano, para milagro de nosotros, el Señor, hermano, pudo proveer en esos 3 meses el dinero suficiente para el abastecimiento de la familia y para pagar los gastos de mi papá, que eran bien costosos. En aquella época se le aplicaban 2 ampollas diarias y eran bien costosas. Pero recuerdo un día que fui a la casa, abrí el estuche donde tenía el dinero para empezar a trabajar, y lo que vi es como que, no sé, 10 centavos de dólar, para más o menos darle la idea. Y en ese momento yo me puse a llorar, porque decía, Señor, pero yo ni siquiera puedo ir a trabajar con esto. O sea, si alguien me va a pagar, ¿con qué le voy a dar vuelta? Y me puse a llorar, tenía como 14 años. Pero en ese momento, después de llorar un rato, no sé por qué, me vino algo a la mente acerca de muchas cosas que el Señor había hecho en la Biblia. Y dije, pero yo debería ir y, bueno, confiar en que el Señor va a proveer. No sé de qué manera, pero Él va a proveer. Me voy a trabajar. Hermanos, y sucede que, le digo, el trabajo era, una persona te decía, mira, préstame este teléfono, yo voy a llamar, y si hablaba 3 minutos, 5 minutos, te pagaban lo equivalente a esa llamada. Perfecto. Normalmente eran llamadas de 5 minutos, de 3 minutos, de 8 minutos, nada pasaba más de allí. Ese día, hermanos, fueron 3 personas a llamar, y las 3 personas hablaron más de 1 hora. Y yo lo que hacía era nada más ver, yo no me lo creía. Yo decía, esta persona me empezó a llamar y la persona habla y habla. De hecho, el plan se llamaba Habla Pegado, y yo sí, sigue hablando pegado. Hermano, 3 personas, y las 3 personas hablaron más de 1 hora. O sea, ese día yo hice, de hecho, más dinero que días anteriores donde había dicho, salió bien el día. Y eso me quedó a mí como un testimonio de que, o sea, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y no es solo eso, hermano, ver cómo el Señor proveyó para que de ninguna manera hubiese necesidad o carencia o escasez de algo. Entonces, todo, hermanos, es por lo que aprendemos. O sea, la vida cristiana, hermanos, es una vida de testimonio. Es una vida en la cual nosotros experimentamos y nos gozamos y aprendemos inclusive de estos momentos duros. Y son testimonios que compartimos para que digamos, wow, mira, el Señor hizo esto con este hermano, también lo puede hacer conmigo. Somos hijos de Dios. El Señor dice, si cuido las aves del cielo, ¿cuánto no más cuidaré de vosotros? Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí para finalizar entonces la clase de escuela dominical, y la semana que viene, Dios mediante, comenzamos a estudiar la veracidad de la Biblia en relación de los milagros, porque es otra característica que pone a la Biblia en un completo nivel diferente de los demás. La veracidad de la Biblia en relación a los milagros. Padre, gracias te damos, Señor, sobre este día, por este tiempo de escuela dominical. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a los hermanos, Señor, que vienen con el deseo de escuchar tu palabra, Señor, de aprender. Prepara ya nuestros corazones, Señor, para el tiempo de adoración, para el tiempo del estudio de tu palabra, Señor, para el tiempo de compartir la Santa Cena, porque venimos a este lugar, Señor, a darte
el culto, Señor, la gloria de vida a tu santo nombre. Gracias por traernos con bien, Señor, y trae con bien a aquellos que vienen en camino. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? ¿Qué? Cantar. No, pero sí. Pero este hombre, ese día, hermana, me dejó, yo decía. Sí.